Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces: Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy la Virgen, bienaventurada Virgen María de Guadalupe, patrona de toda América y también de las Filipinas, como conocemos. Queridos amigos, ¿qué es lo esencial y lo fundamental hoy que nos dice esta palabra del Señor? Esto es lo del servicio. En un pueblo así tan mariano como el nuestro, ñandeña mañana ya esana, la ya icoséramo, jala ya eseno, la ñandela cristiano, añetetewa, es el servicio, es el servicio. ¿Se acuerdan que en una oportunidad también Lucas mismo, que aquí estamos escuchando, cuando se acercan a él, la mamá luego también, ¿verdad? Y los hijos de Zebedeo y le dicen: queremos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Como diciendo, nosotros queremos tener los primeros puestos. Jesús le pregunta: ¿y ustedes son capaces de beber el cáliz? Ellos pensaban que era ir con la espada a luchar, porque Jesús es presentado como el Mesías, es decir, el futuro rey de Israel. Claro que los taroñones no entienden nada, pero copamos la espada, ahora que cero, copamos los mie, arrojotan en die. Vamos a beber ese cáliz. No, no me refiero a eso, le dice Jesús. El puesto a mi derecha, a mi izquierda, está reservado y solamente Dios sabe, el Padre. ¿Pero por qué? Porque después les dice: ¿saben qué? El que quiera ser el primero, el que quiera estar a mi lado, a mi izquierda, a mi derecha, dice, que se haga el último, que se haga el servidor de todos. Ese es el que va a ganarse ese galardón. Ahí entonces el poder, porque se embarete, porque se haya popea, porque se haya po amo a llevar. Sino que cómo estamos sirviendo. ¿Cómo estamos sirviendo? Por ahí camina, queridos hermanos. Entonces, ¿cómo abrimos los ojos, miramos nuestro alrededor y decimos: bueno, esta es la verdadera situación mía en mi vida cristiana? Abrimos los ojos, abrimos nuestra realidad y decimos: bueno, aquí estoy, Señor. Cotapeco hacela ya posea jina, cotapeco lleva shela a esa casea enteroetea vejina, que estoy comprometido como un cristiano, ya es huella lleva añetete. Y por eso es que María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Va a la casa de su prima Isabel. Hoy porque le da el ángel, el arcángel Gabriel le dice: Nabebeina, dendero viejina, pero bueno, viana, la ande porque ñan de yara de ojina ende para que seas madre nada más y nada menos que del Mesías, del Salvador, el Yeshua. Y ahí tienes a tu parienta Isabel. Tengo 6 meses, imagínate qué guaso. Aquella que decían que era estéril, sin embargo, ahora la gracia de Dios que ha trabajado y que trabaja en el corazón del hombre en la medida que abre su corazón. De María. Bueno, cierto que sos libre, María, pero aquí te estoy entregando el mensaje, el ángelos, ¿verdad? Que quiere decir justamente el mensajero. Aurunde, peñan de yara y porque o maña. Y por eso es que María después,
va a decir también en su cántico. Dice, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. El que quiera ser el primero, que se haga el último. La pequeñez. El que quiera ser el primero, que se haga servidor de los demás. Entonces ciertamente todas las generaciones me llamarán feliz. Que vos sos feliz. Porque quiere decir que nuestra sociedad se va a realizar, se va a planificar en la medida en que nosotros entendemos que el servicio es lo principal. Como yo digo y repito y repito y repito, 6-0 ya perdé la organización, pues ahí se lleva. Y recuerdo, porque suelo recordar, ¿verdad? Y visitando, haciendo también ese programa, por ejemplo, que son hermanos nuestros, ancianos, la tercera edad. Y cada vez que yo les pregunto, aunque sea recibí mí por tercera edad, algunos sí, vaya a recibir cuando 670. Entonces ya calcular lleva 670. Baila y en un mes, ¿verdad? Y sin embargo, después, la gente que está ahí en el poder y que tiene, como se dice, el lapicero en la mano, ¿verdad? Entonces, ellos mismos se ¿verdad? Concesionan para sí mismos, ¿verdad? Aumentan 1000% más de lo que un 600, ¿verdad? Para estos hermanos nuestros, ¿verdad? O no nos damos cuenta, o somos tan egoístas, o vivimos en la luna, o qué es lo que estamos haciendo, queridos hermanos. Yandépico cristiano, yandépico yaja peñan de yarara pecuer, yantendépico peñan de yara yandé en su evangelio, yantendépico, taigona yantendeyo y la isea yandé. Esto quiere decir, queridos hermanos, una conversión. Es una organización, esta es hoja de ruta. El Evangelio nos dice cómo nosotros tenemos que vivir. Si queremos una sociedad justa, una sociedad humana, una sociedad con valores y principios. No sé si yo también explico bien, porque tú hay shela añi vaya tereina no entiende caiboí a bebe la ceja ea. Entonces la gente oye por la ceja ea, porque hacia eva y y las cosas entonces continúa igual. O sea, no hay cambio, no hay conversión, no hay deseo de mejorar, parece. Después todo lo tomamos como chiste, ¿verdad? Como un chiste, sí, pea, etcétera. Bueno, queridos hermanos, hoy la bienaventurada Virgen María de Guadalupe. Esta es patrona de toda América Latina y de las Filipinas. Entonces quiere decir que tenemos que pedir esta gracia a Dios, mirando el ejemplo de María que se pone en camino, que le lleva a la divinidad. Eso tenemos que saber. La divinidad que se encuentra con la humanidad, es decir, Isabel. Y ahí por eso es que salta. Cuando se encuentra la divinidad con la humanidad, es que salta y exulta de gozo. Que así sea. Que así sea.